me gustaría preguntarle a don Enrique de Lima. Su familia fue muy visionaria. Su padre, al construir el hotel Zaciljá en Isla Mujeres y luego la casa esta aquí en Cancún, usted la vivió muy de cerca. Hay una fotografía donde en Isla Mujeres se reunieron los 3 gobernadores de la península y estaba su padre allí en esa reunión, donde estaba el gobernador de Campeche, era el coronel Ortiz Ávila, el gobernador de Yucatán, Luis Torres Mesías. Okay, la primera reunión importante que hubo en el sureste nació cuando el señor López Mateos nombró al licenciado Miguel Alemán Valdés presidente del Consejo Nacional de Turismo. Y en aquel entonces el licenciado Lima le platicó los esfuerzos que habían tenido que hacer para conseguir que el señor presidente Ruiz Cortines hiciera la carretera que no va a ningún lado, inclusive de todos los políticos de aquella época que eran amigos de mi papá, le decían: ay Chucho, te sacaste la lotería y el presidente hizo tu carretera para que lleves a los turistas allá, porque nadie creía yo fui a visitar a Gómez Villanueva, por ejemplo, que estaba en la reforma agraria, era uno de los enemigos de Cancún. Salvat quería hacer otro proyecto, quería hacer otro desarrollo en la costa del Pacífico. Cervantes del Río, que era el secretario de la presidencia, quería desarrollar Los Cabos como socio de Don Luis. Don Luis Echeverría no creía en el proyecto de Cancún. A nosotros, cuando inauguramos el hotel, él vino, que era subsecretario de Gobernación, y nos dijo: no van a fracasar, esto no es lógico. Y tenía razón desde el punto de vista de una gente que toda su vida vivió en el altiplano, igual que los demás, porque los demás pensaban en algo que ya existía, que vamos a llegar a los destinos en donde hay algo y se va a beneficiar a alguien. Yo digo que, pero no tenían la fe que tuvo don Lázaro cuando se hizo el proyecto del circuito del ferrocarril. No tenía la ilusión creativa de mi padre, que él entendió desde que venimos acá, desde antes, desde que fue con don Margarito Ramírez, el guía de Lazo. Lazo inmediatamente entendió. Entonces, cuando bajaron del avión, le dijo a mi papá: ¿sabe qué, licenciado? Le agradezco mucho su intención, y esta costa del Caribe, con circuito del Golfo, sin el circuito, va a ser un total éxito. Y así fue. Entonces, nombraron al licenciado Miguel Alemán presidente del Consejo de Turismo, y al licenciado Lima se le ocurrió hacer un congreso de los 5 gobernadores del sureste, los que usted mencionaba. De Chiapas era León Brindis, el gobernador. De Yucatán era Franco Aguilar. De Quintana Roo era Merino Fernández. De Campeche era el coronel Ortiz Ávila. Y de Tabasco era Carlos Madrazo. ¿En Isla Mujeres se realizó esta reunión? No, en la ciudad de Mérida. En la ciudad de Mérida. Entonces la idea fue hacer ya regionalmente los esfuerzos para... A mi papá se le facilitaron mucho las cosas, porque él, el licenciado Díaz Ordaz y don Carlos Madrazo fueron compañeros de la 39ª legislatura federal. Se conocían desde que eran jovencitos. Cuando mi padre fue maestro cuando era estudiante de leyes, era maestro en la Ciudad de México, y doña Eva Sámano de López Mateos, esposa del presidente, había sido maestra también en donde mi papá daba clases. Pues era en México muy pequeño. Bueno, cuando se hizo esa reunión del sureste, ahí nació la idea de la Ruta Maya, que después se convirtió en el programa del Mundo Maya. Entonces hicieron los preparativos, a raíz de esa reunión se permitió que don Carlos, ya autorizó el presidente de aquel entonces, que se cambiaran las líneas del ferrocarril del sureste y que pasaran por Villahermosa, igual que la carretera, porque pasaban muy lejos de Villahermosa. Se hizo la carretera de Tabasco pasando por Villahermosa y la Escárcega, porque antes había que venir vía Las Pangas. A propósito,
de ahí de Escárcega a Champotón y posteriormente de Escárcega a Chetumal. Chetumal estaba aparentemente comunicado, pero desgraciadamente para los chetumaleños nunca se pavimentó la carretera que don Margarito Ramírez le sacó a Maximino Ávila Camacho. Cuando Maximino Ávila Camacho cuando Margarito Ramírez era gobernador de Jalisco, una de sus gentes de confianza que le ayudaba era Maximino Ávila Camacho. Entonces él autorizó la brecha de Peto a Chetumal. A mí me tocó transitar en esa brecha cuando llegamos acá en la mujer de vivía con mi hermano Esteban, nos echamos 12, 15 horas de Mérida a Chetumal. Y luego en el famoso Pájaro Azul, que era el avión del gobierno de Quintana Roo, pues ya nos hacía el favor de traernos a la isla y a otros lugares. Ahora, la foto que usted dice de Luis Torres Mesías, otra vez con el coronel Ortiz Ávila, fue durante la primera regata. Cuando llegué acá les obsequié una serie de fotografías en donde aparece el licenciado Díaz Ordaz en Yucalpetén. El puerto de Yucalpetén fue idea de nosotros, de los mismos. Cuando vino el presidente Díaz Ordaz a inaugurar el puerto de Yucalpetén, trajimos a todos los comodoros de todos los clubes de yates de Estados Unidos, de Texas, Luisiana, Alabama, Florida, y se reunieron ahí con nosotros. Se hizo una comida al señor presidente Díaz Ordaz, y ahí nació la idea de hacer la escalera náutica. Bueno, dijimos, se va a hacer la regata al sol. Comisionaron al licenciado Alemán para que fuera con el liceo Lima en Nueva Orleans a revelar una gran estatua del presidente Juárez. Y ahí nació el liceo Lima, le dijo al licenciado Alemán, ¿por qué no promovemos el Caribe? Ya está dentro del circuito que se acordó promocionar con todos los gobernadores del sureste. Don Miguel Alemán aceptó. Entonces propuso que se creara la regata, se hicieron todos los arreglos, y a la hora no había yates, no querían competir los gringos porque tenían miedo que les fuera a hacer algo Fidel Castro. Entonces el almirante Mújica Naranjo, que era el enlace deportivo entre la Armada de México y el Consejo de Turismo, le dijo al licenciado Lima, oye Pepe, dile a tu patrón, al licenciado, que me dé centavitos y un pasaje para ir a Pensacola, a la base de naval y de submarinos de Pensacola. Y se fue el almirante Mújica Naranjo, ya después de que había explicado que él había hecho cursos de posgrado de submarinos y de aviones, pues fue a hablar con el comandante de esa gran zona naval militar, y del club de oficiales nos prestaron 2 yates, el Tailwind, la Cola del Viento, y el Trailwinds. Uno de ellos se abanderó mexicano con el nombre de las mujeres, y Félix Urique era un arquitecto de Mérida, Lorenzo Cámara fue el navegante. Creo que en ese viaje le tocó ir a Rudy o a Chilero, creo que a Rudy, para que vinieran en esa primera regata que duró 9 días, y las mujeres de la nueva regata invitó a mi papá a los nuevos gobernadores de los estados del sureste, y la fotografía a la que usted se refiere, que hicimos la entrega de trofeos en el domo. Ya después hicimos la regata del Sol al Sol de San Petersburgo para acá, la otra regata de Galveston a Veracruz y otras más en el Pacífico, pero siempre pensando en el acomodo de la gran escalera náutica. Otra cosa, por ejemplo, que no se ha mencionado, es que también nosotros, nuestra familia, en 1961 logramos hacer la iniciativa de decreto con el director de Industria y Comercio de aquel entonces, el secretario de Industria y Comercio, que era el licenciado Salinas, el papá del presidente Salinas de Gortari, y nos autorizaron la creación del Parque Nacional de Control, que es en donde comienza el importantísimo arrecife mesoamericano. Eso fue en 1961. En 1973 hicimos la iniciativa de ley, eso ya me tocó a mí auxiliar, y se hizo el decreto, se presentó el decreto en la época del licenciado Díaz Ordaz, pero fue al término de su periodo y no lo pudieron autorizar hasta que llegó el licenciado Echeverría,
Y en 73, creo que en el mes de abril, se hizo el decreto y creamos el Parque Nacional, se llamaban Refugios de Flora y Fauna Marina, de Garrafón, Punta Cancún y Punta Nizuc. Ese fue el segundo parque nacional que hubo para proteger el gran arrecife mesoamericano. Y nos mandó el licenciado Lima a Ramón Bravo, a la isla. Él, el licenciado Lima lo conoció porque Ramón Bravo fue muy amigo de Alberto Isaac. Alberto Isaac era cuñado de Bernardo Quintana, de la ICA. Y entonces le dijo que sí, que aprendiera a bucear. Le dijo: papá, habían sido campeones de natación, ambos personajes, Ramón y don Alberto, habían estado en una de las Olimpiadas de Helsinki. Y mandó a mi papá a iniciar acá con nosotros a la isla. Y mi hermano Esteban y el chilero, el famoso Rogelio Magaña Castro, enseñaron a bucear a Ramón. Y luego con centralitos del Consejo de Turismo se conseguían las películas, las cámaras y todo para que Ramón pudiera tomar las fotografías submarinas. Y se hizo famosísimo. Así nació la promoción del Caribe mexicano ya de sus aguas transparentes. Muy bien. Pues ahora me gustaría preguntar si hay algunas personas del público que quisieran hacerle alguna pregunta a los participantes en este conversatorio. ¿Alguna pregunta breve? Y ya veremos cuál de ellos la contesta. Que nos diga su nombre la persona que vaya. Chari. Hola, muy buenas noches. Sí, una pregunta que me deja en suspenso porque creo que es de interés general. Ya conocemos lo que ha sucedido, cómo se ha desarrollado Cancún en sus primeros 50 años, que son los que ya vamos a celebrar. Me gustaría que alguno de los panelistas me comentara al respecto cómo o piensan que vamos a enfrentar los retos y desafíos de hoy en día cuando vamos a iniciar la segunda mitad del siglo en nuestra ciudad. Pues yo creo que tenemos que empezar a ser, como decía aquí el secretario, las personas que antes éramos, amables, sobre todo voltearnos y decir hola, buenos días, buenas tardes, que eso se nos perdió por completo. Y eso es muy importante, porque así como antes salían nuestros hijos, y aquí está Julito que lo sabe también, que salían nuestros hijos a jugar y que todos nosotros los cuidábamos, como decía el secretario, es cierto, eso se nos ha perdido, el cuidarnos mutuamente, el saber decir, hola, ¿estás bien? No pelearte de carro a carro, estar tocando el claxon, no, es saludarte, ser cordial, ser amable. Eso de los cancunenses que llegamos ya lo hemos perdido y es una tristeza. Yo les dije que necesitábamos tener no solamente calidad de construcción, no solamente calidad en el servicio, sino también la calidad de la ciudad. Yo tengo dos hijas aquí y me dicen: papá, ¿cuál es el déficit aquí a nivel educacional de la gente? El coco de todos los muchachos, de todos los estudiantes es matemáticas. Voy a poner una escuela de matemáticas donde se le enseñe a los niños desde un principio, desde su corta edad, que se hagan amigos de lo que es matemáticas, porque esos son servicios que vas a tener en el futuro. A los jóvenes al día de hoy hay que darles educación, hay que tenerlos bien educaditos. Uno de los principios que debemos de tener es el civismo. Ya es una materia que no aparece en ningún sentido y es muy importante la calidad del estudio que debemos de tener. Mi otra hija me pidió el otro día que yo la lleve con el director de salud, porque tiene un proyecto muy bonito para unas clínicas de salud.
fuimos atendidos por el secretario de Salud que tiene al día de hoy Mara, muy bien, nos entendió perfectamente bien. Para que tú puedas hacer cualquier desarrollo con algún funcionario público, no solamente le tienes que presentar el problema, le tienes que decir el problema y cómo se debe de resolver y cuál va a ser su final. Esa es la forma como te van a atender, como van a respetar y como podemos ser igual de grandes. Sí, es un tema interesante, sí quiero comentarlo. Yo siempre he estado en áreas de informática y de números. Quiero darles unos datos de la Organización Mundial de Turismo. El turismo mueve ahorita anualmente 1.400.000 turistas al año. 1.400.000 turistas. Representa el 10% de los ingresos anuales a nivel mundial. Yo quiero recordar en los 70s que teníamos una capacidad hotelera que generaba 90.000 huéspedes y recibíamos en el aeropuerto 85.000. Cancún en 2018 recibió 2.800.000 visitantes por día aéreo. Cancún. El aeropuerto recibió casi 8 millones de visitantes. Ya somos un multidestino. O sea, Cancún ya no se ve de manera independiente, individual. Se ve desde Tulum, Playa del Carmen, Riviera Maya, Puerto Morelos, Isla Blanca, Isla Mujeres, y seguimos teniendo solamente un solo aeropuerto, ¿no? En los 80 hubo una tentativa para hacer un aeropuerto en Playa del Carmen, se canceló por muchos motivos el desarrollo. Pues tenemos no que preocuparnos, pero sí que ocuparnos en cuestiones de movilidad, en ver qué se va a hacer con lo del aeropuerto, porque va a llegar un momento que no va a tener la capacidad para mover tanto visitante, porque lo voy a repetir, ya no solo recibe turistas para Cancún. Además quiero comentarles que solo el 38% de ese volumen de visitantes al aeropuerto llega a hoteles de Cancún. El otro 62% llega a los demás destinos que acompañan a Cancún. Es un problema complejo, ¿no? El otro problema serio pues obviamente tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Tenemos que proteger las playas, los cenotes, las ruinas, todos nuestros ecosistemas. Yo recuerdo ir a Reforma en los 70s y todos tiramos en un caldón de pescados, ¿no? Maravilloso. Ir a bucear los arrecifes preciosos. Cozumel era un gran destino de arrecifes, empezando por Chancanar, ahora es un destino de cruceros. En fin, esto está cambiando muy rápido y está modificando muy rápido la situación. Pues creo que tenemos que tomar acciones a través de los 3 niveles de gobierno y a través de la ciudadanía para preservar la riqueza natural del Estado. Porque si no, a futuro no tenemos futuro. Gracias. ¿Tienes alguna opinión al respecto? Pues básicamente coincido con todo lo expresado anteriormente y me angustia la situación. Ya hay generaciones como la de la de Jorge que tienen que hacer su talacha en llevar esa sinergia del tejido social que sea positivo. Mucha gente, es más, la mayoría de nuestra generación venimos de todos lados y muchos vinieron a olvidar su pasado y a crear su presente, pero con una conciencia de formar una comunidad para bien, que se traduce en un pueblo, yo del pueblo, ciudad y hoy metrópoli. Es un ejercicio como sociedad que tenemos que ir de la mano, gobiernos y sociedad, porque se nos puede soltar de la mano, porque es multidimensional el fenómeno que se dio estrictamente en Cancún, solidaridad y bueno, en Tulum, que es lo que yo observo, ¿no? Incidir más en las acciones locales de cualquier orden de gobierno. Los colectivos, las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel preponderante para que de alguna manera pues logremos el objetivo de tener esa seguridad que estamos ansiadas de recordar, porque como bien decía Ballester, yo tenía la cárcel enfrente de la casa aquí en la avenida Tulum, nada más nos rapaban, que ese era el clásico de que estaban pelones, pues eran presos, y con un mecate los traían y chapeaban toda la avenida, te acordarás. Y nosotros salíamos con los chamacos y andábamos en bicicleta, porque también nos señalabas, no nos daban miedo. Y eran personas que habían cometido un delito, no sé de qué grado, ¿verdad? Hoy nos preocupa.
y nos ocupa. Así que confío en que con el esfuerzo de todos, de cada uno de nosotros, podamos llegar a esa serenidad y esa paz y ese bienestar que lo merecemos, ¿verdad? Y doy gracias a Quintana Roo por mis hijos y mis nietos, de verdad, que es lo que más ahorita me tiene ocupado. Eso es. Oye, Fernando, ¿tiene algunos riesgos Cancún, algunas sombras en su porvenir, en su futuro? Bueno, yo quisiera decir algo. Hace rato hablé que Cancún es una ciudad singular y el secretario decía, ha sido víctima de su propio éxito. Bueno, eso hay que decir. Y si eso lo ponemos en números, estamos celebrando los 50 años de Cancún y este mes es el censo general de población, que probablemente revele que estamos entre 900 y 1 millón de habitantes. Eso significa que ninguna ciudad en la historia de México ha crecido tan rápido como Cancún. A la Ciudad de México le costó 600 años llegar a tener 1 millón de habitantes. A Guadalajara 500, a Monterrey 500 también. Y a Cancún le costó 50 años. Bueno, ¿qué pasó? Que hubo unas deformidades tremendas. Estaba planeado Cancún para ser una ciudad de 250,000 habitantes y tenemos 1 millón. ¿Qué va a pasar en los próximos 50 años? Pues ustedes digan. Obviamente nuestro gran reto ahora es corregir las distorsiones de ese crecimiento. Alguien lo mencionó aquí, creo que fue Jorge Aguilar, la enorme disparidad que hay entre una zona hotelera que es un gran negocio y una ciudad disfuncional, es una ciudad colapsada en muchos de sus servicios, en muchas de sus zonas, peligrosa, chata, con grandes problemas sociales. Yo creo que ese es el gran desafío a futuro de Cancún, o sea, porque la gente que vino aquí a vivir, a trabajar, pues no vino a sufrir y en muchos casos vinieron al paraíso y en muchos casos se les convirtió en una especie de infierno, ¿no? Yo digo que ese es el gran riesgo de Cancún. Y ya lo hemos vivido en otras ciudades del país, ya lo vivimos en la Ciudad de México, donde yo vengo, lo vivieron en Acapulco, que se les fue de las manos y se convirtió en un destino inmanejable e irrescatable, porque la ciudad se deterioró de tal manera que ahora es imposible integrarlas de esta forma. Yo creo que ese gran desafío, el gran riesgo, y eso es en lo que tenemos que poner atención, gobierno y ciudadanía, sobre todo gobierno y la ciudadanía, pues presionar al gobierno esa es la atención a la que tenemos que poner, integrar a la población que no está integrada. Eso es. ¿Alguna otra pregunta del público? El licenciado Julián. Julio Durán. Don Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos. Solamente quiero hacer dos comentarios, no una pregunta. La primera, estrictamente a título personal, yo creo que como ciudad nos falta mucho despojarnos de los egoísmos como ciudadanos. Yo sí recuerdo esa época maravillosa que hablaba Esther y Jorge, por supuesto. Yo le agradezco a mis padres que hayan tomado la acertadísima decisión de venirse a vivir a Cancún. Yo tengo 48 años viviendo aquí en esta ciudad y bueno, de verdad que sí tenemos que retomar lo que éramos antes, donde todos nos conocíamos, donde todos nos saludábamos, donde todos seguíamos el paso, donde todos cuidábamos a los adultos mayores, los respetábamos, y hoy nos hemos vuelto muy egoístas y nos preocupamos por nosotros y nos olvidamos de los demás, aún así sea nuestro propio vecino. Si le está pasando algo, ni siquiera nos bajamos a ayudarle si se le ponchó la llanta, si tiene algún desperfecto, si nos damos cuenta que dejó la reja abierta de su casa. Nos hemos vuelto egoístas y nos hemos ocupado más de nuestras cosas, y eso es lo que nos ha convertido en una ciudad con tantos problemas. Es mi opinión personal como ciudadano. Y el segundo comentario, más que un comentario, es un agradecimiento. Como cancunense, de verdad, muchísimas gracias. Quiero darles las gracias a ustedes, a todos los pioneros, a toda la gente que veo aquí, que ha hecho de esta ciudad una hermosa ciudad para vivir. Independiente y más allá de los problemas que nos aquejan,
como toda ciudad tiene sus problemas y sobre todo una ciudad que va creciendo tan dinámicamente. A pesar de eso, yo les doy gracias porque afortunadamente por la gran visión de gente como la familia Lima, de la gran visión de muchos y muchos pioneros, hoy tenemos un lugar hermoso para vivir y por eso simplemente gracias a todos ustedes y ojalá que tengamos la conciencia todos para que entonces sí, en estos próximos 50 años rectifiquemos todo lo que tenemos que cambiar, todo lo que se fue descomponiendo por la vorágine del crecimiento de la ciudad, pero finalmente nada hubiera sido posible sin la gran aportación de todos ustedes. Y muchas gracias por lo que hay. Hoy es Cancún, es por todos ustedes visionarios. Muchas gracias. Ya mi nombre lo ha dicho, Rosa María Salvador Pérez Blas. Yo quiero hacer una pregunta, pero antes, si me permiten, quiero hacer un breve comentario. La pregunta es para Enrique Lima Zuno, pero antes quisiera decirle que a mí me han dicho aquí en Cancún que fui el primer diputado de aquí de Cancún y no es cierto. La verdad es que cuando se constituye Quintana Roo como Estado, de territorio de Estado el 8 de octubre en 74, se elige antes la Diputación Constituyente y la Diputación Constituyente por demarcación le correspondía al diputado constituyente, que también es la mujer, es Gilberto Pastrana Novelo, en esta área. Y en la primera legislatura, que es la que corresponde al mismo periodo de los 3 primeros años de iniciar Jesús Martínez Ross, el diputado local que debió haber sido o fue electo en esta parte, en 2 municipios, Lázaro Cárdenas y Benito Juárez, que abarcaba de Corvosa a Puerto Morelos, pues era precisamente el licenciado Enrique Lima Zuno, un amigo al cual le agradezco su amistad siempre. Gracias, Enrique. Y ahora sí una pregunta para ti, Enrique. Esto que has comentado aquí de la cuestión náutica, todos esos acontecimientos que narras desde la época de don Margarito Ramírez y todos esos antecedentes que has dado de esas reuniones que Jorge apuntaba, creo que no están documentadas. No sé si tú tengas algo escrito de eso, pues yo he revisado, he leído con mucho gusto los libros que escribió Fernando Martí, el primero y el segundo, por supuesto, la revista que se imprimió con el nombre de Pioneros, que tiene también muchos datos, todo lo que ha seguido escribiendo y publicando Fernando, pero esos datos no aparecen en nada como antecedente. Entonces, creo que sería muy interesante, Enrique, si nos compartieras lo más que se pueda de eso, porque eso es lo que nos da el otro puntal del antecedente de Cancún. Por una parte, el proyecto elaborado en unos escritorios y con una proyección de crear un pueblo turístico, pero el otro son las cuestiones que seguramente anteceden o empatan en el tiempo con estas situaciones que se dan por la vía marítima. Muchas gracias. Dejo la pregunta para Enrique. Es interesante. Así es, don Enrique, ¿quiere decir? Sí, Salvador, buenas noches. Qué gusto verte por acá todavía. Fue tu compañero de legislatura, Salvador, creo. No, él entró después de nosotros. Él entró creo que en la cuarta la segunda. También el séptimo distrito electoral fue en la primera legislatura, no nada más en el constituyente, y ya se había definido la desmembración de la cuarta delegación de gobierno. De la cuarta delegación de gobierno nació el municipio de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez e Islas Mujeres. En el proyecto original, Islas Mujeres solamente iba a ser un municipio en la propia ínsula nada más. Entonces le tocó formar el grupo de protesta de protección de nuestra área territorial, y en base al decreto presidencial de la creación del ejido de Islas Mujeres como dotación de tierra para los pobladores de la ínsula, logramos convencer al Congreso Constituyente de que nos dieran la parte continental, que ahorita se está empezando a desarrollar, que es de aquí de Puerto Juárez, a 200 metros al sur oeste del Faro del Meco. A mí me tocó hacer esa delimitación geográfica,
empieza el municipio de Benito Juárez. Que nosotros no queríamos ser parte del municipio de Benito Juárez porque sabíamos que iban a llegar gentes de todos lados y nos iban a gobernar. Por fortuna hasta el día de hoy nosotros nos seguimos gobernando, y si tenemos males en la isla pues es culpa de nosotros, no podemos culpar a nadie más. Ahora, en lo relativo a qué pienso yo que se debería de hacer con la gran ciudadanía de Cancún, es crear en el mismo municipio, al oeste del municipio, el crecimiento normal. Normalmente todas las ciudades crecen hacia el norte. En el caso de Cancún salió al revés, creció hacia el sur y hacia el poniente. En el año 2000 el gobernador de Florida, George Bush, mandó a su secretaria de gobierno y las mujeres para pedirnos permiso de hacer una gran celebración, porque descubrieron que las regatas de veleros al sol y del sol al sol eran el contacto más antiguo que había en la península, y ellos nos ayudaron a promover Cancún. Cada vez que había una regata traíamos a toda la gente de los yates a que conocieran las bellezas de Cancún, y normalmente al Hotel Cancún Caribe, y se hizo durante muchísimos años. Después ya no fue necesario hacerlo en ese momento, porque la comunidad del yatismo es turismo de muy alta, económicamente muy poderosos, y ellos difundían en sus revistas, en sus cosas privadas del yatismo, las bellezas de Quintana Roo, que nadie conocía. Decían, bueno, ¿y esto qué es? Aquí estáis las mujeres. No, pues no es una caca de mosca, decían, es una isla. Bueno, en aquel entonces conocimos a la secretaria de gobierno de Florida, que nos hizo el favor de atendernos, y ella sugirió que tratáramos de que aquí en la parte continental de Cancún se hicieran los grandes sembradíos de naranjas. Dicen que el papá de Catherine Harris, se llama la señora, su papá tiene un gran monopolio de jugos de cítricos en la Florida. Ellos llevan los cítricos desde Brasil en pipas, en tanques de acero inoxidable, hasta la Florida. Y decíamos, estamos tan cerca, ¿por qué no ustedes promueven y averiguan cuál es el tipo de naranja que produce ese jugo maravilloso que compramos nosotros y que viene desde Brasil? Estamos enfrente, en un barco mercante, estamos a 48 horas de la bahía de Tampa, no de Miami ni de la bahía de Tampa, que es un muy agradable refugio para grandes embarcaciones. Entonces, posiblemente, si los gobiernos municipales tienen suficiente tierra o tierra ejidal y se convence a los cancunenses que tengan otra opción de vida, pues sería fructífero a la larga para nuestros hijos, para nuestros nietos, porque si llega a haber un colapso en donde no venga no vengan los turistas, va a ser terrible para Cancún. Todo el mundo depende del turismo, queramos o no queramos, ¿verdad? Gracias. Gracias, don Enrique. Antes de clausurar este conversatorio, vamos a... Sí, hay otra. A ver. 2 personas más, y luego vamos a darle la palabra a don Wilber Aguilar. Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Alicia. Así es. Es solo una pequeña propuesta, ya que veo que está nuestro secretario de nuestro municipio. Me encantaría que hubiese calles con los nombres de nuestros queridos difuntos, como fue mi marido Dino Cardela, primer hotelero de Cancún, del Playa Blanca. Y así veo muchas gentes aquí que tenemos muchos difuntos y son pioneros de Cancún que podrían tener el nombre de nuestros queridos. Muchas gracias. Muy bien. Hola, buenas noches. Mi nombre es María del Carmen Katzin Quiján, hija del señor Mateo Katzinchi. Sí, fue una de las primeras fábricas industriales que hubo aquí en Quintana Roo, en Cancún ahora. En el caso, nosotros vivíamos
en ese entonces éramos las últimas familias que estábamos aquí. Mi papá llega desde el 68, 69 con mis hermanos mayores. En el 72 ya nos trajeron a todos aquí a radicar. La escuela primaria, la José de María Morelos y Pavón, ¿sí? Somos la tercera generación. Agradezco aquí a Chari, nuestra presidenta de pioneros, fue mi compañera de escuela. Tercera generación de la ETI. Tuve la oportunidad de ser la primera integrante o del grupo, más bien ser integrante de la primera generación del CONALEP, cuando el CONALEP se empezó a formar en lo que era donde estaba el sindicato de la CROC. En ese entonces estaba en el Mercado Parián, lo que ahora conocemos. De ahí, algo muy importante, creo que me recordará la señora Esther Nabor, trabajé en el 84 en el ayuntamiento. Señor Durán, estuvo usted también en el radio ayuntamiento por muchos años. En fin, hizo Chari una pregunta muy importante. ¿Qué retos hay? ¿Sí? Lo que dice el conservatorio dice, construyendo el futuro de nuestras raíces. Desde ahí es la respuesta. ¿Sí? Sí, perdón, me dan un poco nerviosa, ¿verdad? Tenemos nuestros hijos, vamos a integrarlos, darles su lugar. No podemos tener una sociedad si no conocemos nuestras raíces, la parte humana. Esto, desde ahí, tenemos que hacer el trabajo todos. Que los mismos gobernantes estén comprometidos con esta tierra. Si no hay compromiso, ¿sí?, no podemos hacer una sociedad. El botonazo del señor que nos platicaba la historia del señor Chino Castro. Desde ahí todos tenemos que integrarnos, sociedad y gobierno. Oiga, ¿cómo empezaríamos? Reconociendo a nuestros difuntos, como dice aquí la señora. Desde ahí podemos empezar a integrar, darle su reconocimiento a todos los pioneros que vinieron. Díganme ustedes, ¿qué familia, qué representante del pueblo ha tenido la oportunidad de contar su historia? Desde ahí podemos empezar a trabajar. Desde la sociedad, que es la sociedad, el pueblo, los verdaderos pioneros que vinieron a trabajar, ¿sí?, ellos son los que tienen que empezar a figurar también. Si no, no lo vamos a lograr. Ese es mi comentario. Muy bien. Vamos a escuchar trae un mensaje de don Wilber Aguilar, que es un destacado pionero de la ciudad. Un servidor va a cumplir 84 años. En el año 1960 fui designado por el ingeniero Manuel Barrera, que en paz descanse. El señor Manuel Barrera era superintendente de obras eléctricas del estado de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, para realizar obra civil, que era una subestación, casa de máquinas de cisterna de 100,000 litros para almacenar agua potable, utilizando para su captación el techo de la misma en Isla Mujeres. Razón por la que me trasladé a la isla de Cozumel y ponerme a las órdenes del superintendente de obras foráneas, el ingeniero Juan Otto Hermann Klimberg, y del jefe de servicio, señor Valentín Schultz, quienes me designaron en primer lugar traer en el barco Juanita a Isla Mujeres 2 máquinas Totodeo, una Insorran y una Caterpillar que habían dado servicio eléctrico en Cozumel. Abril 10 se inauguró el sistema eléctrico de la CFE número 122 Isla Mujeres, que dependía de la división Oaxaca a cargo del superintendente regional ingeniero Clemente Flores Morales. Habiéndose designado administrador y superintendente por el director general de la Comisión Federal, ingeniero Manuel Moreno Torres,
trabajo que realicé hasta el año 1966. Se creó la planta de promoción pesquera de Puerto Juárez, de la cual fui nombrado administrador, que dependía de la Comisión Nacional Consultiva de Pesca, a cargo del director del ministro de Pesca, licenciado Javier Echani Rubalcaba. En 1969, como su nombre lo indica, Planta de Promoción Pesquera cumplió con su cometido, habiendo convenido con la iniciativa privada, demostrándole el negocio que era económicamente viable, razón por la que el señor Ferrat pusiera una planta procesadora en Cozumel, el señor Ramón Romero Magaña en Isla Mujeres y el señor Raimundo Cámara otra planta procesadora en la isla de Golbocho, que me nombra delegado de trabajo para la naciente ciudad de Cancún. Estoy hablando de 1969. Con 200 camiones de volteo que trabajábamos durante 3 turnos de 7 de la mañana, 3 de la tarde y 11 de la noche. En este lapso de tiempo cedí mis oficinas de la planta de promoción pesquera al ingeniero José García La Torre, que en paz descanse, para realizar los trabajos de construcción de la ciudad de Cancún. En estas mismas oficinas se hicieron los primeros pagos a los bolqueteros que vinieron de diferentes partes de la República Mexicana. Tiempo después fueron utilizados para instalar la primera delegación de tránsito a cargo del señor Enrique Barroso, que en paz descanse. Fui nombrado nuevamente delegado de trabajo por el nuevo secretario general de bolqueteros, señor Manuel José del Bofo, cargo que desempeñé hasta el 1971. Fui contratado como residente de la constructora ADN S.A. en la construcción del Hotel Cancún Caribe. También fui contratado como jefe de frente de la constructora Yasa en la urbanización de las supermanzanas 24, 25 y 26. Fui residente de la empresa Gregorio Pérez Borges en la urbanización de la zona industrial. Participé en la constructora Cusesa a cargo del ingeniero Ulises González y Plinio Escalante a realizar la carretera Tulum-Cobá, ya que al mismo tiempo sus maquinarias pesadas me sirvieron en tiempo y forma exitosamente para realizar los trabajos del ingeniero Gregorio Pérez Borges en la urbanización de la zona industrial. Fui residente de la constructora Andrómeda S.A. en la reparación del ciclopista y entrada de las playas públicas de la zona turística, y también se realizó la rampa y el estacionamiento del Hotel Arisco. Y yo creo que yo invitaría, lo hago desde aquí, a Jorge González Durán, que le aportemos todos los antiguos, la historia no contada de Cancún, aquel gran periodista y amigo, empezando desde cómo se hizo la carretera, escriba un libro. Y yo creo que debemos de unirnos, todos somos pioneros. No debe de existir pioneros, no pioneros, tú si no eres. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia. Y cada uno tenemos algo que contar. Por eso yo invitaría desde aquí a mi gran amigo, que además nadie lo sabe, pero tiene la primera asociación de periodistas conjuntamente con mi difunto marido de Cancún, a Jorge González Durán, para que le aportemos todos lo que tenemos, para que él nos escriba un libro de todos nosotros con lo poquito que le proporcionemos cada quien. Bueno, gracias por la boletada. Y el primer reconocimiento que le queremos entregar es a nuestra presidenta, que bueno, ha estado haciendo una labor muy buena en Cancún, aunque muchos la critiquen, que miren que yo soy política y vengo de otros lados, pero ha estado haciendo una excelente labor. Y el primer reconocimiento, este diploma de pioneros, es para nuestra presidenta Mara Lezama, para la cual les pido un fuerte aplauso. Que me da mucha emoción acordarme de ellos, es para el ingeniero García de la Torre,
a quien yo en lo personal y a Toñita quise mucho y le pido a Coquis que venga por el diploma de su papá. Buenas noches. Estos diplomas se entregan en reconocimiento por su gran labor y por ser protagonista esencial en los primeros 50 años de Cancún. Ingeniero José García de la Torre. Para mi compadre don Enrique Arce Guzmán, que vino igualmente con Consorcio Caribe desde Culiacán a trabajar aquí. Para el ingeniero Enrique Arce Guzmán. El reconocimiento es para Ernesto Gutiérrez de Estrada. Es Francisco González Gómez. Entonces, este es el papá de nuestra presidenta de Pioneros. Se la voy a pedir que se la dé, por favor. Muchas gracias. Agradezco el reconocimiento de la labor de mi padre, el recordar su trabajo día y noche para poder cumplir con el compromiso que tenía para las constructoras en la entrega de los materiales para poder sacar adelante la infraestructura de Cancún. Y le pido a mi hermano Francisco Javier González que suba a acompañarme para recibir el reconocimiento de mi señor padre. Muchísimas gracias. Faltan los más importantes, los protagonistas de esta historia. Esto es para Jorge González Durán. Mercedes Hernández Rojas. Víctor Manuel Sarbaneta Ramos. Manuel Jesús Castro López Chinito. Don Enrique Limas 1. Don Fernando Martí Brito. Y nuestra gran amiga María Esther Ramos. Y bueno, antes de que concluyamos y que dé la clausura, porque yo quisiera hacer una propuesta al Cabildo, no sé si se tenga que hacer también al Congreso. Hay una persona que fue muy importante, don Alfonso Alarcón Moralí. Yo no he escuchado que haya ninguna calle, ningún parque, ni nada con el nombre de Alfonso Alarcón Moralí, así como de Enrique Arce Guzmán, que fueron protagonistas importantes en el desarrollo de este Cancún, y lo sabe Chino, y lo sabe mucha gente de historia, lo sabe Wilber. Entonces, no sé, Jorge, si después nos podemos reunir para meter las propuestas como Asociación de Pioneros por conducto de nuestra presidenta, de que se lleven parques, porque si tiene que ser de difuntos, ya que se hagan eso. Y antes procedemos a dar
Gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Pero se va a hacer la clausura. Jorge, marcha, Muy bien, muchas gracias. Antes de irnos, agradecerles y decirles que este año se llevan a cabo estas celebraciones, pues de luego no son de nosotros como administración, y sin duda hay mucha gente de la cual nosotros no nos hemos enterado. Esta celebración implica un poquito de ganas de acercarse con nosotros y contarnos esas historias, porque esas historias que nos llevamos hoy seguramente hay miles, cientos, muchos pioneros que no hemos mencionado hoy aquí. Hay que acercarse con nosotros para que esas historias se revelen, porque a 50 años estamos haciendo eso y estamos construyendo precisamente eso, la historia. Justamente desayunando hace un par de semanas con el cronista don Fernando, donde me decía que hay que ir haciendo este recuento, ¿no?, de todos estos pioneros que sin duda nos van a generar este arraigo, que es la palabra mágica que necesitamos, este arraigo de Cancún, esta gana de contar historias, que tus nietos cuenten que tu abuelo fue el que creó, el que hizo. Eso es lo que nos va a dar, lo que hoy nos hace falta, esta cohesión como sociedad. Acérquense, estamos hoy en una parte importante, hay una medalla al mérito ciudadano. Pueden acercarse, ahí están las bases, en la página del ayuntamiento, léanlas, hagan las propuestas, todavía estamos en tiempo para recibir las propuestas de quien ustedes consideren merece esta medalla al mérito ciudadano Sigfrido Paz Paredes. Estamos abiertos recibiendo este tipo de propuestas que vale la pena que las hagamos. Así que les agradezco infinitamente esta noche de estas historias, este conversatorio. Ojalá y fuera mucho más seguido, no tengamos que esperar por 50 años para reunirnos aquí. Muchas gracias, buenas noches.